el poder de la palabra. Y vamos a usar mucho la Biblia, así que si tienen una Biblia con ustedes, y si no tienen una Biblia, ahí hay 2 Biblias que ustedes pueden utilizar. El poder de la palabra me pareció un tema bien importante porque la palabra de Dios es la Biblia, es la Santa Biblia. Pero en el pasado la palabra de Dios era revelada a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de quien el Señor la quería revelar y de diferentes formas. Se le presentó a Moisés, se le presentó a Abraham, habló con Noé, lo hizo de diferentes maneras. Pero ahora lo hace con nosotros a través de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios en sí tiene poder, pero hay un requisito para que esta palabra tenga poder en nuestras vidas. Porque la palabra en sí misma no tendrá poder en nuestras vidas si no cumplimos con ese requisito, que es bien importante. Quiero empezar hablando de Abraham y la prueba de Abraham. Todos tenemos en mente qué sucedió con Abraham y qué pasó con la prueba de fe. Es bien interesante porque la Biblia habla que Abraham era un hombre de fe y dice que era el padre de la fe. Pero me pareció más interesante cuando nos vamos un poquito para atrás al tiempo de Abraham. Yo voy a usar un poco y voy a traer a mención algunos libros de Elena de White porque me gusta cómo ella amplía un poco más lo que encontramos nosotros en la Biblia. Y es la prueba de fe de Abraham. Está basado en un capítulo que se llama La prueba de fe y es en Génesis 16, 17 y 18, 21 y 22. No lo vamos a leer todo en este momento, pero sí vamos a leer después otros capítulos. Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliera su palabra en su oportunidad y a su manera. Muy interesante. Esto es el libro Patriarcas y Profetas, si ustedes lo quieren buscar después. Él aceptó sin ningún problema lo que Dios le dijo. Él aceptó que Dios le dijera, bueno, te voy a dar un hijo, te prometo que te voy a dar un hijo y que de ese hijo viene una gran descendencia. Una descendencia tan grande que tú no podrás contar. Y le dice, sal, mira el cielo, cuenta las estrellas. Abraham se queda mirando y dice, yo no puedo contar las estrellas. Pero entonces Dios le dice, tan grandes, tantas como las estrellas van a ser tu descendencia. Y hasta esta fecha nosotros somos llamados hijos de Abraham, nuestro padre Abraham, porque somos parte de esa maravillosa y bendita descendencia. Ahora había una promesa y dice Elena de White que Abraham la aceptó y no dijo nada, no puso ningún pero él no esperó, porque cuando el tiempo pasó, Abraham vio que la promesa no se cumplía y dice Elena de White de que no esperó que Dios la cumpliera en el tiempo que Dios tenía y de la manera que Dios quería hacerlo. El Señor permitió una tardanza porque Dios quería probar la fe de Abraham y quería saber si Abraham iba a fracasar, pero más bien quería que supiera Abraham qué había en su corazón y cuánta fe había en su corazón. Esto es bien interesante porque Elena de White dice de que Dios permitió una tardanza para probar a Abraham. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido probados de diferentes maneras? Nosotros somos probados. Bueno, sabemos qué significa hacer un examen, pasar una prueba, pasar por una prueba. Puede ser una prueba física porque queremos saber qué estado de salud tenemos. Se nos hace una prueba de sangre para saber qué encuentran en nosotros, cuál es el estado de salud. Se nos puede hacer una prueba porque estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Se nos puede hacer una prueba porque vamos a empezar a trabajar y el empleador quiere conocer nuestras habilidades, cuáles son nuestras aptitudes para el trabajo. Ahora, lo interesante de esto es que si un empleador o una universidad o un colegio o un médico o un psicólogo hace una prueba, lo hace porque necesita conocer qué hay en nosotros, ya sea una facultad física, una facultad mental, una facultad psicológica, lo que sea que esté buscando. Pero si Dios nos permite que pasemos por una prueba, Él no lo hace para conocer qué hay en nosotros, porque Dios ya sabe qué hay en nosotros.
Cuando Dios le dio una promesa a Abraham, Dios ya sabía que Abraham iba a fallar. Dios sabía que Abraham iba a cometer un error muy grave, que hasta la fecha hay naciones que la están pagando por ese error. Dios lo que quiere hacer cuando Dios permite que pasemos por una prueba es que nosotros mismos sepamos qué hay en nosotros. Él ya sabe si vamos a pasar, ya sabe si vamos a reprobar, pero quiere saber quiere que nosotros sepamos qué hay en nosotros mismos. Nosotros podemos, por ejemplo, decir, yo tengo paciencia, yo tengo mucha fe, o podemos decir como Pedro, yo no te voy a negar, Señor, jamás te negaré. Pero el Señor Jesús sabía que lo iba a negar, y que no lo iba a negar solo una vez. El Señor Jesús lo sabía desde antes. Entonces Dios sabe desde antes cuál va a ser el final de la prueba, pero nosotros no conocemos realmente lo que hay en nuestro carácter. Si hay suficiente paciencia, si hay suficiente confianza, si hay suficiente fe, si hay humildad en nosotros cuando pasamos una prueba. Entonces Dios necesita que pasemos por pruebas para que nosotros conozcamos y podamos, si somos reprobados, superar las pruebas y ser mejores cada día. Abraham fracasó en la prueba, pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez. Y Sara, ya saben lo que sugirió, ¿verdad? Ve y acuéstate con la sierva, ¿sí? Y vas a concebir un hijo, nosotros que estamos demasiado viejos. Abraham al principio, cuando Dios le dio la palabra, creyó. Abraham creyó. Definitivamente, Elena de White dice, no titubeó, no tuvo ninguna duda, él creyó a la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó después con Abraham? Conocemos cuáles fueron los resultados. Abraham concibió un hijo con Agar y ese hijo fue Ismael. Y ya saben todo lo que sucedió después de esa historia. Abraham, en ese momento, la primera vez le creyó a Dios. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a hacerse viejos? Abraham ya no creyó en la palabra de Dios. Dios le había dado una palabra y la palabra estaba clara. Y es más, dice, cuando Abraham tenía casi 100 años, Dios le repitió la promesa de un hijo y le aseguró que en el futuro, que ese hijo, el heredero, iba a ser hijo de Sara. O sea, ya Dios no le dijo, mira, tal vez tienes que ayudarme un poco con Agar y a lo mejor en Ismael. Dios, dice Elena de White, le aseguró que ese hijo iba a ser de Sara. Pero Abraham todavía no había comprendido la promesa. Enseguida pensó en Ismael. Y se aferró otra vez a Ismael y dijo, Dios va a cumplir los propósitos misericordiosos que tiene en la vida de Ismael. Imagínense, Dios le había dado una palabra por segunda vez a Abraham. La primera vez Abraham cree, pero la segunda vez le da una palabra clara y le dice, sí, tienes 100 años, pero te estoy diciendo que vas a tener un hijo y que ese hijo va a ser con Sara. Pero Dios no lo creyó. Ahora, yo quisiera preguntar y no me respondan, solo piensen ustedes. La palabra venía de Dios, venía de la boca de Dios y se la dio directamente a Abraham. La palabra tenía poder, pero en sí mismo no tenía suficiente poder en la vida de Abraham porque Abraham no la creyó. No es suficiente solo que la palabra venga de Dios si no la creemos. Y Abraham no creyó la palabra de Dios. Y entonces siguió en el mismo error y continuó. Ahora vamos a ver un poco más adelante, porque vamos a regresar después otra vez a la vida de Abraham. Pero ahora quiero que nos vayamos un poquito más y nos vamos a ir a Josué. Vamos a buscar un poco de Josué en la caída de Jericó. Igual yo voy a auxiliarme un poco en el libro de Patriarcas y Profetas. Quisiera que se fueran al libro de Josué. Vamos a buscar un poco de este libro y todos tenemos en mente qué había pasado con Josué. Y vamos a buscar el libro de Josué y podemos buscar Josué 1:9. Y aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en el lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en la Cefela y en toda la costa del Mar Grande hasta el Líbano, dice que más adelante dice, se agruparon para combatir
de común acuerdo contra Josué e Israel. Yo estoy un poquito más adelante, estoy en el 1 y el 2, pero solo estoy recapitulando qué había pasado un poquito antes de que llegara Josué. Sabemos que cuando sacaron al pueblo cuando Dios sacó pasando el Mar Rojo y con brazo poderoso a los israelitas, se auxilió en Moisés. Y Moisés fue un hombre privilegiado por llevar ese llamado de Dios. Pero cuando Moisés muere, había un hombre que había estado cerca de Moisés, un hombre que la Biblia dice que había sido fiel, y Elena de White dice que tenía un carácter, que había mostrado firmeza y lealtad a Dios, que había mostrado tener confianza en Dios, y ese hombre fue Josué. Y este hombre, Josué, tenía un llamado muy importante. Y dice, Dios le dijo a Josué, después de la muerte de Moisés, ahora sí me voy a ir a Josué, pero me voy a ir hasta el número 1. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, era un ayudante de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, le dijo. Dios le dijo levántate, y Dios le dio palabra, le dijo levántate, fue la palabra de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si Josué no toma la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene poder porque le dijo levántate, pero si Josué no se levanta, no escucha la palabra y no tiene confianza, nada hubiese pasado. Ahora levántate para el Jordán, tú con todo este pueblo, ve a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Dios estaba haciendo nuevamente una promesa. Yo os he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Y más adelante le dice, vuestro territorio, le dice el número 4, será desde el desierto, el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, y empieza a decirle hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol, y empieza a mostrarle todas las tierras que le va a los israelitas. Nadie te podrá hacer frente, le dice, todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué promesa tan grande, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, dice el número 6, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a tus padres. Solamente esfuérzate, dice el número 7, y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella, no te apartes de ella derecha, no te apartes de ella izquierda, para que tengas éxito en todo lo que tú emprendas. Las palabras de Dios fueron maravillosas. Cuando le dice a Josué, levántate, esfuérzate, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Estas palabras son maravillosas porque hasta la fecha nosotros recordamos de este versículo. Cuando Dios le dice a Josué, yo tengo este versículo de memoria, levántate, pero esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Estas palabras que Dios le dio a Josué tenían poder, pero no tenían poder por sí mismas si Josué no creía en estas palabras. La tarea que le esperaba a Josué no era una tarea fácil. Eso que acabo de leer lo encontramos en Josué 1:9. Quizás alguien pueda prestar una Biblia a Iris, y tenemos también 2 Biblias ahí atrás, y podemos ayudarle a buscar Josué 1:9. Quizás ella quiera guardarlo y posteriormente ella quiera meditar sobre esa hermosa lectura. Ahora, el Señor fue realmente maravilloso. Cuando el Señor se dirige a Josué, y ahora vamos a ver un poco más el comentario de Elena de White. Y vamos a buscar siempre en el libro que se llama Historia de los Patriarcas y Profetas. Es un libro que tiene mucha información para darnos, y que puede enseñarnos mucho más de lo que nosotros ya conocemos. Quiero irme a... Yo estoy aquí batallando porque en el mismo
Sí, pero tengo la Biblia y tengo también el libro, y entonces se me está perdiendo, pero quiero leer algo que me pareció bien importante. Y en este momento ya lo vamos a encontrar. Vamos a ver acá. Ahí está, la caída de Jericó. La caída de Jericó fue un evento bien importante en la historia. Hasta la fecha pueden ver documentales y la historia y nos habla mucho de la caída de Jericó. Fue un evento muy importante. Había algo muy importante que hacer. Josué se había quedado ya sin el apoyo de Moisés, pero tenía la palabra de Dios. Josué tenía la elección de creer a Dios o tenía la elección de quedarse en el lugar donde estaba, en el sitio donde estaba. Pero ahora viene Josué. Josué veía que la toma de Jericó debía ser un paso a la conquista de Canaán. Los israelitas son sacados con una promesa y con brazo poderoso por Dios. Dios obra milagros maravillosos hacia los israelitas. Pero ahora viene un momento muy importante. Los israelitas tenían que tomar la tierra de Canaán, pero antes tenían que conquistar. Para el primer paso para la conquista de Canaán era este muro de Jericó. Y ellos tenían que hacer un evento muy importante, pero ante todo buscó una garantía de la dirección divina. Cuando Josué se queda solo y Josué tiene que pasar con el pueblo, miren, no era cosa fácil. Yo me imagino en ese tiempo los que los esperaban eran guerreros, eran pueblos muy fuertes. Era una pelea muy fuerte la que se iba a librar. Estos hombres que no querían dejar pasar a los israelitas y que no les querían dar la tierra, eran hombres fuertes, eran guerreros, eran hombres adiestrados toda su vida. Era un ejército grande, estaban sumamente armados, eran malos. Realmente era un enemigo fuerte, era un enemigo muy difícil. Pero Josué, miren qué importante lo que dice, pero Josué ante todo buscó una garantía de la dirección divina y ella le fue concedida. Se retiró del campamento para meditar. Lo primero que Josué hizo cuando estaba frente a una batalla, lo primero que nosotros deberíamos de hacer cuando estamos frente a una dificultad, frente a una enfermedad, frente a la pérdida de un trabajo, frente a una situación muy difícil en nuestra vida con la que no nos hemos enfrentado a algo, deberíamos de hacer lo mismo que Josué hizo. Dice que él lo primero que hizo es pedir la dirección divina y dice que él no quería ir a pelear si no estaba seguro que tenía la dirección divina. Si él no estaba seguro que tenía la dirección divina, dice que él no quería ir a pelear. Dice que él quería, gracias Gio, dice que él no quería ir a pelear si no tenía la dirección divina. Dice que él fue y se apartó para pedir en oración que Dios le revelara y que le dijera si iba a ir él adelante del pueblo. Dice que vio un guerrero armado de alta estatura y de aspecto imponente, el cual tenía una espada desnuda en su mano. A la pregunta desafiante de Josué, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?, le dijo. Cuando el Señor le contesta, príncipe del ejército de Jehová. Esto era todo lo que Josué quería escuchar para Josué estar seguro que Dios lo iba a acompañar en la batalla. Cuando Josué se asegura que Dios lo acompaña en la batalla, entonces dice que Josué camina con seguridad. Pero antes de esto, cuando Josué estaba delante de la presencia de Dios, Dios le dice, quita tus zapatos como Moisés. Y aquí me pareció muy importante traer a mención un comentario. La reverencia ante Dios cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de un amigo maravilloso, pero que no es menos que nosotros, sino que es mayor que nosotros, que es el Creador y que es nuestro Dios. Fue maravilloso porque entonces dice que Josué escucha la promesa de Dios y le dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Y Josué recibió instrucción de cómo tomar la ciudad. Esa es la segunda vez que nos encontramos en este momento con la palabra de Dios. La palabra de Dios primero le fue dada a Abraham. Cuando estudiamos unos minutos atrás, como le dice a Abraham, te voy a dar una descendencia, créelo, lo voy a hacer. Abraham escuchó la palabra. Ahora la palabra le era dada a Josué y le decía, Josué, levántate, ve a pelear, camina, ve con seguridad, lleva a tu gente, te voy a decir cómo hacerlo, pero antes que todo te voy a dar una promesa. Vas a tener la victoria. Y entonces Josué
tenía una opción: creer la palabra de Dios o no creerla. La palabra de Dios y la promesa estaba dada, pero si Josué no la creía, esto era en vano. Josué creyó la palabra de Dios, y en obediencia viene Josué y camina. ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros conocemos qué fue lo que pasó más adelante. Vamos a buscar el libro de Josué. Vamos a irnos a Josué nuevamente. Vamos a buscar otra vez el libro de Josué. Y ahí quiero que nos vayamos otra vez a Josué 1:9. Vamos a Josué 1:9 y nos vamos a ir también un poquito más. Ahora lo voy a buscar en mi Biblia, si no pierdo no pierdo la línea así del comentario de Elena de Juan. Ahora dice, cuando vemos en Josué 1:9 y el Señor le manda a que solo, fíjense que esto es bien importante, porque el Señor le dice, fuérzate y sé valiente, pero no era tan fácil en Josué 1:9, no era tan fácil solo, mira que te mando que te esfuerces. No era tan fácil ser valiente cuando estaba frente a un ejército. No era tan fácil ser valiente cuando el Señor le dice, ahora vamos, pero la forma en que vamos a tomar a este enemigo no es la forma a la que están acostumbrados. No van a ir con armas, no van a ir con cascos, no se van a poner escudos, no van a caminar ustedes con una gran multitud de guerreros preparados. ¿Qué fue lo que le dijo que hiciera? Qué maravilloso Dios. Le dice, van a ir con trompetas. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros saldría si el enemigo estuviera afuera, si hubieran unos guerreros armados allá afuera y nos quieren matar? Y sabemos que son malos y que nos van a matar. Y Dios le dice, vaya, salgan con trompetas. ¿Y cuántos? Solo ustedes. ¿Qué le diríamos al Señor? Señor, ¿estás hablando en serio? Está bien, sabemos que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, pero no nos queremos morir todavía. ¿Sí? Si Dios nos dice que salgamos con trompetas y nos dice que vayamos a dar vueltas alrededor, nosotros diríamos, Señor, ¿pero de qué estás hablando? Pero Josué no puso ningún pero. Dios le dice a Josué, ve y camina, y ve y van a tocar trompetas alrededor por 7 días. Y tocan trompetas alrededor del muro y van a caminar y van a marchar. Dice que el comentario dice que cuando los enemigos vieron esto, algunos se pusieron a reír y dijeron, pero ¿qué está pasando con este hombre? ¿Qué está pasando con estos israelitas que fueron sacados con brazo poderoso por Dios? ¿Qué están haciendo dando vueltas con trompetas? ¿Pero qué hacen? Solo marchando alrededor. ¿Piensan que vamos a tener miedo? ¿Piensan que van a derrotar? ¿Que el muro se va a caer, ese gran muro? ¿Qué van a hacer? Pero dice que otros de los guerreros empezaron a tener miedo y empezaron a temblar. Y empezaron a pensar, ¿qué pasa con esta gente? Algo más hay aquí. Y entonces dice de que cuando ellos empiezan a marchar y empiezan a hacer esto, dice que el muro al final se cayó. Dios derribó ese muro. Y no solo eso, los guerreros y estos enemigos fueron, en el momento que Dios lo dispuso, fueron derribados y oprimidos por el pueblo de Israel. Esto realmente fue un evento maravilloso, y lo maravilloso de esto es que había una palabra de Dios que había sido dada a Josué. Pero lo más importante es que Dios le dio esa palabra, pero que Josué la creyó. Eso era lo más importante. No solo la obedeció, primero tenía que creerla. Podemos regresar y después hablar de Josué, pero quiero que nos vayamos a Génesis 3:1. Génesis 3:1. ¿Qué pasó en Génesis 3:1? Nosotros conocemos que Génesis es un libro que habla del principio de la creación. Y sabemos que cuando el Señor crea todas las cosas, el Señor da una instrucción bien precisa a Adán, el primer hombre que fue creado en la tierra, y le dijo a Adán, tú vas a comer de todo árbol de la tierra, pero tú del fruto que yo te digo no vas a comer. Pero vamos a ver qué pasó en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, aquí había palabra, la serpiente estaba hablando, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, le hizo la pregunta. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y ahí le continúa diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, le agradó a los ojos y comió. El primer error que cometió Eva, yo considero que no fue desobedecer. El primer error que cometió Eva fue desconfiar de la palabra de Dios y no creer la palabra de Dios. Dios había dicho una palabra clara y dijo, el día que lo comieran van a morir. Dios no dijo cómo. Dios no había mostrado todo el evento, pero Dios dijo una palabra y era suficiente para creerle. ¿Sí? Cuando Abraham recibe por primera vez la palabra de Dios que le dice, te voy a dar un hijo, aunque tengas más de 100 años, te voy a dar un hijo, aunque seas un hombre viejo. Dice que la primera vez que Abraham escuchó esas palabras, Abraham no dudó y creyó. Y ese fue un éxito al principio en Abraham. Pero Eva, que conocía la palabra que ya Adán le había dicho, que Dios les había dicho, no creyó lo suficiente en Dios. Porque si Eva hubiese creído en la palabra, al escuchar la palabra de la serpiente, que era Satanás, no hubiera creído. No hubiera creído, porque ¿cómo creer si estaba creyendo la palabra de Dios? Nadie puede creer ni puede servir a dos señores, dice la Biblia. Nosotros podemos creerle a Dios o podemos creerle a Satanás. Pero Eva eligió creerle a la serpiente, que era Satanás. Dios le dijo, moriréis. La serpiente dijo, no moriréis. Y Eva dijo, ¿a quién le creo? Le voy a creer a la serpiente, aun cuando la palabra de Dios tenía poder. La palabra de Dios tiene poder y tenía poder, pero no la tuvo en la vida de Eva, porque Eva no le creyó. La palabra de Dios no tiene poder cuando no la creemos. Cuando no creemos en ella, la palabra de Dios no tiene poder en nuestras vidas. Y ese fue el primer error de Eva, desobedecer porque no creyó en la palabra. Y ahora nos vamos otra vez a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham, de quien estábamos hablando al principio? Cuando Dios le dice por segunda vez, no, Abraham, tu hijo no viene de Ismael. Tu hijo va a ser, no va a ser Ismael el heredero, tu hijo va a ser Isaac y viene de Sara. Cuando Abraham se vio tan viejo y de más de 100 años y vio que Sara era tan vieja también, dijo, no puede ser. No le creyó a la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba dicha, pero ellos no le creyeron. Entonces la palabra no tenía poder si ellos no creían en la palabra de Dios. Porque Abraham siguió cometiendo más errores con Ismael, al punto que Ismael creció y él pensó que iba a ser el heredero. Y cuando nace Isaac, miren qué problema se vino. Qué problema tan grande que hasta la fecha son dos naciones enemistadas. Entonces el Señor había dado también otra palabra más adelante, y fue una palabra que le dio a Moisés. Y nos vamos a ir un poquito a hablar acerca de Moisés. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Josué y hemos hablado un poco de Eva en la creación. Vamos a irnos a Moisés y yo voy a regresar otra vez a Patriarcas y Profetas, y ahí quiero ver un poquito acerca de Moisés. Vamos a ver un poco acá cuando Moisés se entera de que él ha sido la persona elegida. ¿Qué sucede con Moisés? Vamos a ver acá. Moisés dice, eso está en el libro de Éxodo. Nos vamos a basar en el libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo y al capítulo 5. Este capítulo está basado en las plagas de Egipto, que es el capítulo 5 de Éxodo. Yo estoy auxiliándome siempre en un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Después de describir instrucción de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano. Esto es Éxodo 4, 28, 31, pero yo voy a basar en el 5 porque lo voy a resumir.
Después de recibir instrucción de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Esto me adelanté y voy a traer a mención a alguien más que quería traer, y es Aarón, pero me adelanté, después nos vamos a ir para atrás. Dios le había dado una palabra a Moisés y le dijo: yo te voy a dar al pueblo te voy a ayudar para que liberes al pueblo de Israel. Y esto era un cometido para Moisés. Pero Moisés, voy a regresar mejor a Moisés, porque si no nos vamos a perder. Moisés fue un hombre que había sido elegido por Dios para poder sacar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba como esclavo. El pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto. Y el pueblo de Israel había pasado muchos años como esclavo, pero Dios había dado una promesa. En el pasado Dios dio una promesa y dijo: yo voy a sacar con brazo poderoso al pueblo de Israel. Pero los israelitas estaban esperando esa promesa, pero quizás estaban hasta ya un poco... no estaban tan confiados, quizás porque había pasado mucho tiempo y ellos estaban en esclavitud. Los egipcios no eran hijos de Dios porque no creían en Dios. Los israelitas sí, pero estaban como esclavos. Y entonces viene Dios y le dice a Moisés: yo te voy a usar a ti para que tú saques al pueblo de Israel de la servidumbre. Y yo voy a leer un poco de las notas que yo tengo acá. No estoy leyendo ahorita en la Biblia, ya vamos a leer un poquito más adelante. Moisés veía ante sí mismo dificultades que le parecían insalvables. ¿Qué prueba podría dar a su pueblo de que realmente iba a ser enviado por Dios? Imagínense Moisés. Dios le dice: Moisés, yo voy a sacar al pueblo de Israel con brazo poderoso. ¿Quién le estaba hablando a Moisés? Era Dios, era el creador, era el poderoso de Israel. Pero Moisés empieza a cuestionar y empieza a decir: hay demasiadas dificultades para que tú me puedas usar a mí. ¿Qué prueba voy a dar yo al pueblo de Israel y a los egipcios que tú me estás enviando? Y le dice: ellos no me van a creer, ellos no me van a oír, ni siquiera van a oír mi voz. Señor, ¿no has considerado eso? Ay, Moisés estaba discutiendo con Dios, estaba discutiendo con el creador de los cielos y la tierra. Dios sabía lo que estaba haciendo. Así podemos ser a veces nosotros, discutir con Dios y decirle: Señor, pero tú has dicho que me vas a dar un empleo, ¿y cómo? Pero Señor, ¿me darás una esposa? ¿Pero y cómo? ¿Me darás un esposo? Señor, ¿harás un milagro en mí? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Por qué tenía que cuestionar Moisés a Dios? Porque le faltaba creerle a Dios. Le faltaba creer en la palabra de Dios. Dios le estaba diciendo: te voy a enviar. Era suficiente para que Moisés creyera. La palabra de Dios otra vez estaba sonando en los oídos de un hijo de Dios. Pero si el hijo de Dios no entendía, no reconocía su voz y no creía en esa palabra, la palabra no tenía poder. Y entonces dice, Moisés sigue diciendo: entonces Dios le dio una evidencia que apelaba a sus propios sentidos. Dios le dio una evidencia porque dijo: bueno, vamos a ayudarle a Moisés para que crea. Le dijo que arrojara su vara. Dios estaba hablando con Moisés cara a cara y le dice, aunque Moisés nunca vio el rostro de Dios, porque el rostro de Dios no podía verlo. El rostro de Dios era algo excelso, era algo santificado que el hombre no podía ver. Pero estaba hablando con Moisés y le dice: arroja tu vara al suelo. Al hacerlo, dice que la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de la culebra porque no sabía qué hacer. Dios le ordenó que la tomara en su mano y que volviera a tomar esa vara. Le mandó que pusiera su mano en ella y que obedeciera. Cuando le dijo que volviera a ponerla, dice que se encontró que se había vuelto en otra cosa, y así Dios empezó a darle señales a Moisés para que Moisés viera lo que Dios iba a hacer. Pero Moisés dice que todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que le parecía demasiado grande para creer. Dice que Moisés estaba acongojado y estaba temeroso. Y vino con otra excusa. Moisés, qué atrevido era Moisés y qué atrevido podemos ser a veces nosotros delante de Dios.
Ay, Señor, yo nunca he sido un hombre fácil de palabra. Yo soy tartamudo, yo no hablo bien. ¿Cómo voy a hablar yo? Ni antes ni desde que tú hablabas a este siervo. Yo siempre he sido tardo para el habla y soy torpe en la lengua. Había estado tanto tiempo, dice, alejado de los egipcios, que ya no tenía un conocimiento claro ni del idioma que usaban. No sabía hablar. Dice que no podía hablar, ni siquiera sabía hablar con soltura, no sabía hablar ni el idioma de ellos. Y entonces decía, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? El Señor le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Le pregunta. ¿Quién dio la boca al hombre? Le dice a Moisés. ¿No soy yo, Jehová? Y se le volvió a asegurar la ayuda divina. Dios le dijo otra vez a Moisés, te aseguro que estaré contigo. Ahora pues yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero miren que Moisés es tan audaz y atrevido que vuelve a insistir. Y dice, insistió y le dijo, escoge a una persona más competente. Qué atrevimiento y qué atrevido podemos ser a veces como hijos de Dios. ¿Cómo podemos cuestionar la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no vas y escoges a otra persona? ¿Por qué a mí? Dios sabe lo que hace, sabe en el tiempo que hace las cosas y las puede hacer con perfección. Y Moisés le dice, ve y escoge a otra persona. Estas excusas, dice este libro, Patriarcas y Profetas, al principio provenían de un corazón humilde y de un corazón con timidez, pero después se fueron convirtiendo en las excusas de una persona que no tenía fe y que no creía la palabra de Dios. Entonces Moisés en este momento ya no estaba actuando con humildad, no le estaba creyendo a la palabra de Dios. Dios le estaba hablando frente a frente y Moisés le seguía presentando excusas. Pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva y toda queja referente a su falta de preparación demostraba solo desconfianza en Dios. Entrañaba un temor de que Dios no tuviera la capacidad para prepararlo para la obra que lo había llamado, o que cometiera un error al haberlo elegido. Moisés estaba pensando que Dios había cometido un error al haberlo elegido. ¿Dios comete errores? ¿Se equivoca Dios? ¿No sabe Dios lo que está haciendo? ¿No ha creado Él el cielo y la tierra y todas las cosas que existen con una tremenda sabiduría? Entonces, ¿qué le pasaba a Moisés? ¿Por qué estaba cuestionando? Porque Moisés no tenía la fe suficiente. Moisés debía ser preparado. La palabra de Dios había venido, pero Moisés no la estaba creyendo. Dios le indicó más adelante a Moisés que se uniera a su hermano mayor. Miren, Dios fue maravilloso. Y aquí nosotros podemos ver la misericordia y el amor de Dios. Cuando el Señor Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, Dios muestra su misericordia solamente, porque no nos pide creer la palabra totalmente, sino que sabe que somos polvo y que somos hombres. Y si tuviéramos fe como un grano de mostaza y creyéramos esa palabra, será suficiente por la misericordia de Dios. Yo puedo recalcar una cosa que yo estudié acerca de Abraham. Abraham recibió la promesa de un hijo, no porque Abraham creyera totalmente en la palabra de Dios, sino porque Dios le había prometido y Dios era fiel para cumplir su palabra, porque Dios tuvo misericordia de Abraham. Dios tiene ahora misericordia de Moisés en este evento que estamos comentando, porque Moisés tampoco creyó, pero Dios le insiste, te voy a ayudar, voy a estar contigo, voy a acompañarte, y Dios le quita todo obstáculo. Quitarle todo obstáculo al ser humano y que el ser humano acepte no es un acto de fe del ser humano, porque dice que la fe es creer en cosas que no han sido hechas. Es bien fácil creer que vamos a ir después a ir a almorzar porque sentimos el olor a la comida, o porque estamos seguros que vimos unas bolsas pasar por ahí, pero no es fácil creer cuando nosotros no hemos visto nada. Nadie trajo nada. Nadie trajo nada. No es fácil creer cuando no hemos visto nada. Cuando se nos dice te voy a dar salud y no hemos visto nada. Cuando el doctor dijo otra cosa. No es fácil creer cuando Dios dice te voy a dar un trabajo y no hemos visto nada. Estamos totalmente lejos de tenerlo. No es fácil creer cuando Dios dice te voy a ayudar, te voy a apoyar, te voy a sostener, cuando no hemos visto nada. Es fácil creer cuando ya Dios le quitó, como a Moisés, todas las cosas que le parecían inconvenientes. Dios fue bueno. Y Dios a veces
Dios es tan maravilloso que conoce el nivel de fe que tenemos, y en ese sentido Él trabaja con nosotros. Dios camina con nosotros en el paso que nosotros podemos dar. Y si nuestra fe es pequeña, Dios va a estar ahí para soportarnos, para ayudarnos, para no cansarse de nosotros y para enseñarnos el camino que, aunque nosotros no creamos, Él nos va a ir mostrando poco a poco, hasta que nosotros podamos tener más fe y confiar más en Él. Dios fue bueno, y el mandato divino a Moisés fue que él fuera, y que aunque no tuviera confianza en sí mismo, Dios lo iba a acompañar. Moisés va y camina, y aquí viene la otra parte, y esto me gusta, porque me gusta mucho, porque Dios bendijo a Moisés y le dice: ve, vas a ir y vas a liberar a los israelitas. No los iba a liberar de un pueblo fácil. Los egipcios eran hombres malos, y eran hombres guerreros, eran hombres combatientes, eran hombres preparados y armados. No era fácil, y los israelitas eran esclavos, eran hombres desnutridos. Los israelitas eran hombres que no tenían armas, tenían una moral baja, tenían una baja autoestima. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con un Moisés también con baja autoestima? Moisés no tenía confianza en sí mismo, pero Dios tenía el poder para hacer todo lo que quería hacer. Y entonces Dios dice, la Biblia dice que cuando nosotros somos débiles en algo, Dios se fortalece para mostrar lo fuerte que Él es Dios en nosotros. Y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención. Estamos hablando de que Moisés dijo que era tartamudo. Entonces Dios le dice: está bien, tu hermano en sangre, va a ir contigo, porque él sí puede hablar mejor que tú. Entonces Aarón va a ir contigo y te va a acompañar. Pero miren qué maravilloso es esto. Éxodo 4, 28, 31. Lo pueden buscar, lo pueden anotar, y por el tiempo yo voy a leerlo. Veamos, Éxodo 4, 28, 31. ¿Alguien me puede leer el 28 y el 29? Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras, de que Jehová le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Muy bien. Ya estaban ellos empezando el camino que Dios les había dicho que tenían que seguir, cuando ellos los reúnen y eso. Ahora yo me voy a ir un poquito hacia atrás. Dice que después de recibir instrucciones de los ángeles, Aarón recibió instrucciones de los ángeles. De los ángeles. Esto es maravilloso, porque Moisés recibió instrucciones de Dios y Aarón de los ángeles. Pero dice que Aarón salió a recibir a su hermano, al que no había visto tanto tiempo. Cuando Moisés viene, Moisés es enviado por Dios y le dice: vaya con Aarón, le dice. Y le dice de que vaya y que Aarón le va a ayudar para que puedan hablar. Pero cuando Moisés va a buscar a su hermano Aarón, porque él era tartamudo, se va a buscar a su hermano Aarón, como Dios le dijo. Aarón, que ya sabía que es lo que había que hacer, que había recibido instrucciones de los ángeles, dice que él salió muy contento a recibirlo y que lo abrazó. Y dice que se encontraron en la soledad del desierto. Dios los estaba preparando ahí en el desierto, cerca de Oreb, dice. Ahí conversaron, y contó Moisés a Aarón todas las palabras que le había enviado Jehová y todas las señales que le había dado, y juntos hicieron el viaje a Egipto. Aarón no cuestionó y no dudó. Cuando los ángeles le llevaron la palabra, él sale muy contento a recibir a Moisés, y se va desde el desierto caminando hasta Israel. Quien cuestionó fue Moisés. Parece que Aarón en ese tiempo tenía más fe que su hermano Moisés, porque Aarón simplemente recibe la palabra y va y camina. Y ya sabemos muchos de nosotros qué fue lo que sucedió. Van hasta donde el Señor lo guió y se presentan frente al faraón, y empieza Dios a hacer unos milagros extraordinarios para que el faraón y los egipcios vieran el poder de Dios. Y entonces finalmente Moisés libera con la ayuda de Dios al pueblo de Israel. Pero ahora nos vamos a ir ya para ir finalizando un poquito más adelante, y aquí es donde yo quiero enlazar el tema de ahora, el poder de la palabra.
Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Josué, hemos hablado de Eva, hemos hablado de Moisés y hemos hablado de Aarón. Quiero que nos vayamos a Lucas 4. Vamos a Lucas 4 y ahí vamos a ver un poco cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado. El libro de Lucas 4. Muy bien. ¿Podemos ver el título ahí de la tentación? Tentación de Jesús. Muy bien. Posiblemente hemos leído antes acerca de la tentación de Jesús, pero queremos leer lo siguiente. Jesús, estoy leyendo Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Primero, tengamos en mente que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 días él tuvo hambre. Jesús estaba ayunando. Estaba en un momento especial de preparación. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió en el número 4, versículo 4? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muy bien, versículo 8, respondiendo Jesús, versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, le dijo Satanás. ¿Qué le respondió Jesús? Versículo 8, ¿qué dice? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Muy bien. Luego le dice Satanás: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le estaba diciendo que se tirara. ¿Y qué le respondió Jesús en el número 12? Respondió Jesús, le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. Sigue insistiendo Satanás más adelante, ¿sí o no? Sí. Bueno, espérate, sí, toma una pausa. No. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El versículo 13. Satanás tiene una estrategia y un plan de ataque para los hijos de Dios. Una de las principales cosas, y para todo aquel que se quiera acercar a él, y una de las principales cosas que quiere hacer es destruir nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si él ataca nuestra mente con mentiras, citando erróneamente la palabra de Dios o argumentando con nosotros cosas que no están escritas en la palabra de Dios o cosas que son mentiras, si él ataca nuestra mente y nosotros le creemos, él habrá tenido un gran éxito en nuestras vidas. ¿A dónde quiero ir? Jesús fue tentado. Y Jesús, cuando fue tentado, ¿cómo le respondió a Satanás? Empezó a argumentar con él. Empezó a argumentar y a decirle, pero ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿O por qué has venido? ¿Por qué me dices estas cosas? Jamás argumentó con él. ¿Saben por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y Jesús sabía que la única forma era la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Entonces Jesús no argumenta con Satanás, sino que Jesús le empieza a decir, escrito está. Y Satanás vuelve con otra cosa y le dice, escrito está. Y Satanás viene con otra mentira y le dice, escrito está. Y Satanás viene otra vez con otra mentira y Jesús le dice, escrito está. ¿Y qué pasó? Satanás se aparta. Se aparta porque ya no podía argumentar nada contra la palabra y el poder de la palabra de Dios. El Señor Jesús creía en la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, ya sea que haya salido de la boca de Dios, para los profetas, para los apóstoles, para los reyes, para nosotros en este tiempo, para todos los que escribieron la Biblia, de cualquier forma que haya salido de la palabra de Dios. Y tiene poder. Amén. Pero no tiene poder en nuestra vida si nosotros no creemos la palabra. No tuvo poder en la vida de Abraham la palabra de Dios dicha directamente a Abraham, porque Abraham no la creyó. Abraham se metió en un terrible problema teniendo por hijo a Ismael, porque Abraham no le creyó. Abraham le cree después, y esto es también maravilloso, porque después Abraham es llamado el padre de la fe porque le cree a Dios.
cuando el Señor lo manda, cuando el Señor manda a Abraham en esta prueba de fe y le dice de que tiene que dar a su hijo Isaac, y eso lo podemos encontrar también en la Biblia. Entonces en ese momento Abraham no duda y le cree a Dios. Y entonces Dios obra un milagro que si buscamos esa historia lo vamos a conocer un poco más. Pero en el principio Abraham no creyó. Abraham tenía el poder de la palabra de Dios solo si le creía a Dios. Pero más adelante Abraham sí le cree a Dios. Sí le cree a Dios y se convierte en el padre de la fe. Y entonces la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Abraham fue un hombre de fe y que Sara fue una mujer de fe. Josué tenía una batalla muy fuerte que librar, pero Josué sí le creyó a la palabra de Dios. Dios le dice: estaré contigo todos los días de tu vida, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque como estuve en el pasado con Moisés, voy a estar contigo para hacer todas las cosas que quiero hacer. Y Josué sí creyó la palabra de Dios. Eva no creyó la palabra de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Moisés creyó al principio, no creyó la palabra de Dios al principio, pero después sí creyó la palabra de Dios. Ya saben todo lo que ha pasado en la historia con este tremendo hombre. Y Aarón creyó la palabra de Dios y sabemos qué pasó después. Ahora, el Señor Jesús creía la palabra de Dios. Hay una cosa bien importante aquí. Satanás querrá en todo momento presentarnos palabra, porque a Eva le presentó palabra, le dijo: una mentira, no moriréis. Dios querrá en todo momento presentarnos su palabra y el poder que tiene su palabra. Pero es bien importante que nunca olvidemos que la palabra de Dios, nosotros podemos pasar leyendo la Biblia, y hay mucha gente que ha leído la Biblia muchas veces, la ha leído 3 veces, y es admirable la disciplina que han tenido para leer toda la Biblia. Podemos leer nuestro devocional todos los días, podemos leer la cartilla todos los días, podemos leer libros cristianos todos los días, podemos escuchar alabanzas, pero si no creemos la palabra, todo eso será en vano. La única forma es que creamos la palabra, porque la palabra en sí no tiene poder solo cuando la creemos. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios y todo lo que sale de la boca de Dios, esta palabra tiene un poder absoluto. Y no voy a pedirles que lean porque son muchos, yo los voy a leer de forma rápida. Jesús fue tentado y presentó la palabra de Dios. Cuando nosotros estemos siendo engañados por Satanás y él dice en nuestra mente mentiras, presentemos la palabra de Dios. Cuando nosotros digamos: no puedo hacer las cosas, contestemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:16. No seré perdonado. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y todavía más adelante dice: si tus pecados fueren rojos, yo los voy a hacer como blanca lana y aún como la nieve. No soy amado, no soy una persona amada, nunca fui una persona amada. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te voy a sostener, dice Salmo 27:10. No podré cambiar, siempre voy a ser la misma persona, no voy a poder cambiar mi carácter, siempre voy a cometer los mismos errores. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. 2 Corintios 5:17. Debo permanecer aferrado al pasado. Ha sido un pasado difícil, pero no puedo olvidarlo. Tengo amargura en mi corazón, tengo resentimientos, tengo que permanecer aferrado al pasado. No hay más oportunidades para mí. Isaías 43 dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No tengo esperanza, no hay esperanza para mí, no hay más que hacer con mi vida. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, no se adormecerá el que guarda.
He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu vida, guardará tu alma, guardará tu salida, guardará tu entrada, desde ahora y para siempre. No hay salida para mis problemas. Pero que dice 2 Corintios 4, 8, 9. Por eso, aunque pasemos muchas dificultades, no nos desanimemos. Tenemos preocupaciones, pero no perderemos la calma. La gente y los problemas nos persiguen, pero Dios no nos abandona. Las contrariedades nos hacen caer, pero no nos destruirán. Pon tus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ti, dice 1 Pedro 5, 7. Dios es bueno y yo seré tu refugio y tu protector para todo el que en mí confía, dice Nahum 1:7. Ya no tengo fuerzas, ya no puedo seguir. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, dice Dios, como las águilas, y levantarán su vuelo, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estoy solo. No tengo a nadie. Hay gente a mi alrededor, pero me siento solo. No temas ni desmayes. Josué 1:9. Porque he prometido estar contigo hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. No podré suplir mis necesidades financieras. No tengo trabajo, no tengo suficientes ingresos. Económicamente soy mal. Mi salud está quebrantada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No te afanéis. Dice, si no sean presentadas todas sus necesidades, dice el Señor Jesús. Y el Salmo 123 dice que Jehová es nuestro pastor. No hay quien me escuche. Estoy angustiado. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. No hay quien salve en mi angustia. Jeremías 33:6 dice, he aquí, te traeré sanidad, te traeré medicina, te sanaré, te revelaré tiempos de paz y de verdad. No puedo cambiar. Todo el tiempo será igual. No puedo hacer las cosas. Mi autoestima no me permite. No soy una persona segura. Filipenses 4:16 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con eso termino. Había una mujer que se acercó a mí hace muchos años atrás. Yo había terminado de dar una charla para un ministerio de mujeres en El Salvador. Y esta mujer se acercó a mí y me dice, mire, yo quiero hablar con usted, porque usted estudió psicología y yo quiero que usted me ayude, porque yo soy una persona muy insegura y yo no tengo un trabajo, no tengo un empleo, era una persona ya bastante adulta y necesito ingresos. Hay un médico, me dijo, que se acercó a mí y él me vio haciendo masajes y dice que yo tengo una habilidad para dar masajes muy buena. Y el médico me dijo, yo la quiero contratar a usted en mi clínica y quiero que dé masaje en mi clínica y quiero que use esa habilidad para que usted pueda ganar sus ingresos fijos y que usted pueda tener un empleo. Pero mi problema es que yo no confío en mí misma y yo no creo que lo pueda hacer. Y yo le dije, hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:16. Y ella me dijo otra vez, sí, hermana, pero yo no tengo confianza en mí misma y yo no creo que lo pueda hacer. Y yo le dije, hermana, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:16. Y ella me dijo 2 o 3 veces más, yo no lo puedo hacer, pero necesito trabajar porque yo no confío en lo que yo puedo hacer. Y yo le volví a decir por última vez, hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Y no hay cosa que usted no pueda hacer si el Señor la respalda. Y entonces ella se quedó callada y yo dije, ella ha entendido ahora la palabra. Y antes de despedirse ella me dijo, hermana, ¿cuándo usted va a tener tiempo para que podamos platicar y me pueda ayudar sobre este asunto y me diga qué hacer? Y entonces yo entendí que aunque nosotros conozcamos la palabra de Dios y aunque sepamos que la Biblia dice que somos capaces de hacer todas las cosas en Dios y que Dios puede ayudarnos a hacer todas las cosas, si no le creemos a la palabra en sí no tiene poder. La palabra no tiene poder si no le creemos a la palabra de Dios. Entonces hagamos nosotros esa diferencia en nuestras vidas, creerle a la palabra de Dios y no creer a las mentiras de Satanás.
Todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, todo en lo que el Señor nos quiera respaldar, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro matrimonio, sea en nuestra vida, sea en nuestra salud, sea lo que Él sea que Él tenga preparado para nosotros, lo que nos atormente, lo que nos haga pensar que no podemos, que vamos a estar siempre en la misma situación, lo que nos haga mantenernos pasivos, lo que nos haga crecer, creer que nosotros no podemos cambiar, que no podemos crecer, que no podemos obtener un mejor trabajo, que no podemos estudiar, que no podemos mejorar nuestra economía, que no podemos crecer en Dios, ser más espirituales. Todo lo que nos haga crecer, que no tenemos la capacidad de hacerlo, podemos saber que con la palabra de Dios y confiando en ella, podemos hacer todo lo que estamos llamados a hacer. Que el Señor nos bendiga. Amén.